tu corazón solidario y la pantalla traspasa. Quería agradecer que me hayan invitado a esta mesa de lujo con dos personas a las que admiro mucho y creo que tienen mucho que decir, no solo para pensar nuestros vínculos con África y Latinoamérica, sino para pensar nuestro propio territorio, Canarias. Una de ellas es Asha Ismail, que bueno, fundó la ONG Safe a Girl, Safe a Generation. Nació en Garissa, que es una ciudad de Kenia, que está cerca de la frontera con Somalia. De hecho, es un lugar, ¿no?, donde la mayor parte de las personas que lo habitan pues, son de origen somalí, y vive en España desde hace 18 años y hace ya 3 décadas que pues, se inició en esto del activismo contra las mutilaciones genitales femeninas, convirtiéndose en toda una referente y también en otras luchas pues contra prácticas como el matrimonio forzado y diferentes formas de abuso y violencia, sobre todo contra las niñas. A mi lado tengo a Farhana Mahmoud, que pues, es mujer inmigrante, nació en el Sáhara Occidental, es abogada de profesión y es miembro de un movimiento canario que se llama Stop Mutilación Genital Femenina. Es la presidenta de la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias, la AMAC, y también de la Asociación Cultural Silvestre de Balboa. La AMAC tiene muchas funciones, pero entre otras, pues bueno, sobre todo se centra en lo que es la defensa de los derechos de las mujeres y también en la visibilización y la integración de la población migrante en Canarias y en particular de las mujeres africanas. Y la Asociación Silvestre de Balboa, pues, entre otras cosas, promueve el conocimiento de la propia historia canaria, de sus relaciones con otros países, en especial latinoamericanos, lo que tiene mucho que ver con el espíritu del SPAL. Y bueno, estamos en una mesa que se llama Nacer Niña, que es una cosa a la que creo que le vamos a dar muchas vueltas, ¿no?, a lo largo de esta mesa, y el formato que vamos a seguir un poco es darles espacio para que intervengan, para que nos puedan contar un poco su manera de abordar este asunto del nacer niña y en particular su vínculo con el tema de las mutilaciones genitales, y después vamos a dialogar un poco entre nosotras, aprovechando que tenemos la visita de Asha y no, podemos construir un diálogo, ¿no?, desde Canarias hacia el mundo y al revés, y después pues contamos con la participación del público, ¿no?, para que puedan plantear pues sus inquietudes y sus dudas. Así que no me enrollo más, voy a dar paso en primer lugar a Asha, cuando quiera. Gracias, muchísimas gracias, muchísima la invitación, la organización y veros aquí, tanto Farhana como Larissa, estar como en casa. Yo había preparado un PowerPoint bastante largo, pero lo que voy a hacer es intentar ir más rápido, porque creo que es más interesante también la parte que nos puede contar Farhana, entonces voy para no tomar mucho tiempo del debate. En Nacer Niña, yo os quiero presentar un poquito una visión global del significado de nacer niña, ¿no? No solamente en el continente africano, sino en todos los continentes, independientemente de nuestro color de piel o donde hemos nacido. Pero ahora os voy a hablar de la mutilación genital femenina. La mutilación genital femenina, bueno, sabéis que está considerado como una violencia, ¿no? Bueno, a ver qué pone aquí, no veo nada, vale. Peor. La mutilación genital femenina consiste en cualquier procedimiento que suponga la extirpación parcial o total de los genitales externos en femeninos o otro tipo de elecciones a los órganos femeninos por razones no médicas. La OMS decidió cualquier alteración, pues se llamaría mutilación genital femenina. La denominación mutilación genital femenina antes no existía porque se llamaba, por ejemplo, la mutilación genital femenina se llamaba circuncisión femenina,
que hubo muchísimos debates para no llamarlo así, porque muchas personas lo ponían al mismo nivel que la circuncisión masculino, que no tiene absolutamente nada que ver, y para quitar esa confusión, pues se empezó a buscar otro nombre. Hasta 1980 se conocía como circuncisión femenina, ¿no? Luego, desde el Consejo de Misioneros de Kenia, lo refirieron por primera vez como mutilación sexual de las mujeres, que provocó en su momento mucho rechazo, el nombre viniendo de una iglesia, además de personas blancas, ¿no? Las personas africanas en ese momento en Kenia se sintieron muy ofendidos con el nombre, pero el nombre empezó a coger fuerzas, ¿no? Scott Stevenson, un misionero de la Iglesia de Escocia, también siguió el mismo ejemplo. Y luego, finalmente, el Comité Africano sobre Prácticas y Tradiciones que afectan la salud de las mujeres y los niños comenzó a referir a ella como mutilación genital femenina. Eso fue en 1990. Y la Organización Mundial de la Salud, a partir de 1991, decidió llamarlo mutilación genital femenina. Y en realidad yo, como persona también, que superviviente de la mutilación genital femenina, me ha gustado mucho, porque hay mucha gente que habla a lo mejor se puede ofender la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Como llamarlo ese nombre que es bruto, pero para mí, en mi lucha, era el nombre que describía la gravedad de la situación. Es el nombre correcto para llamarlo. ¿Cómo se realiza la mutilación genital femenina? El procedimiento generalmente son realizados por matronas tradicionales, o sea, esas mujeres que practican la mutilación genital femenina en los pueblos también son las matronas que asisten en muchos partos. Lo hacen en las casas, en la mayoría de las veces, sin ningún tipo de anestesia. Suele ser mujeres, la mayoría la mayoría de las personas que hacen eso son mujeres, pero también hay comunidades donde el barbero del pueblo puede también hacerlo. Cuando no hay cerca una mutiladora conocida, pues el que corta la barba también corta el clítoris. Actualmente, de hecho, esos datos son de 2016. Después de descubrir que había más continentes donde existía la mutilación genital femenina, el número de 200 millones de mujeres y niñas víctimas de la mutilación genital femenina vivas. Es importante añadir vivas en esta cifra porque las muertas nadie lo ha contabilizado. Y os he dicho que este número salió en 2016 porque no se invierte ningún dinero para saber las estadísticas actuales. No interesa, no importa, por lo tanto, llevamos con esta cifra desde 2016. ¿En cómo afecta a las mujeres y las niñas? Complicaciones inmediatas, en generalizado, ¿no? Son dolor agudo, ¿no? Hemorragia, retención de orina, lesiones en el tejido adyacente, infecciones de orina, fiebre, conmoción, tétanos o infecciones, ulceración de la zona genital, infecciones de la herida, septicemia, y puede también ver la muerte, ese momento del corte y esas semanas después. Pero luego esto tiene consecuencias a largo plazo. Y la consecuencia a largo plazo puede ser anemia, formaciones de quistes, porque dependiendo de cómo nuestra piel es, no cicatrizamos todos iguales, formación de tejido quiloide, daño a la uretra que produce incontinencia urinaria, coitos dolorosos, difusión sexual, pérdida de líbido, complicaciones durante el parto, efectos psicológicos permanentes. El origen. A mí me gusta esa parte, por eso luego ya voy a saltar otras partes, pero esto es muy importante. Hay muchas personas y hay muchos debates de dónde empezó la mutilación genital femenina, ¿no?
Y la mayoría de las veces cuando hablamos de la mutilación genital femenina, el primer continente que nos viene en la mente es el continente africano, porque se ha centralizado. Y también es verdad que en el continente africano hay 28 países donde la práctica es una costumbre de ese país, ¿no? Hay datos, no hay datos concluyentes sobre el origen, pero hay estudios que indican que existe 2000 años antes de Cristo. La práctica se ha detectado en diferentes puntos del mundo. En Europa, por ejemplo, los ginecólogos en Europa del siglo XIX y en Estados Unidos eliminaban el clítoris para tratar la locura y la masturbación. Un médico británico, Robert Thomas, sugirió la clitoridectomía como una cura para la ninfomanía. ¿Vale? Eso fue en 1813. En 1825, de Lassend describió una clitoridectomía realizada en 1822 en Berlín. Eso ya estamos entrando más en Europa, por Karl Ferdinand, o sea, no sé cómo se llaman esos nombres, von Grafe, en una niña de 15 años que se masturbaba excesivamente. Quiero llegar más porque según un artículo en 1985 publicado en Obstetrical y Gynecological Survey, la clitoridectomía se realizaba en los Estados Unidos en 1960 para tratar la histeria, la erotomanía y el lesbianismo, corregir las mujeres lesbianas cortándole el clítoris. Desde mediados de la década de 1950, James C. Butt, un ginecólogo en Dayton, Ohio, realizó reparaciones no estándar de episiotomía después del parto. Eso creo que pasaba también en España, ¿no? Cuando hacían los 2 puntitos para el marido, ¿no? Cerrar un poquito más la vagina para el marido. En total, todas esas cosas estaban pasando no tan lejos, porque finalmente llegan a quitar la licencia a esta persona en 1989. Puede haber personas que allí pasaron por algún tipo de esas cosas que están todavía vivas, ¿no? La edad de mi hija o un poquito en menos. Lo llamaba cirugía de amor cuando intentaba arreglar esa parte de la mujer, o sea, reposicionando la vagina, la útera, eliminando la capucha del clítoris, haciendo así que su área genital sea más apropiado a su opinión para el coito en posición misionera. Actualmente hay 92 países donde la práctica existe. De los 92 países en que se practica la mutilación genital femenina, 51 países han prohibido específicamente en sus leyes, ¿no? Nacionales. O sea, mediante una ley específica contra la mutilación genital femenina, prohibiéndolo o, bueno, incluyendo en alguna que otra ley de violencia que existe en su país. Ese es mapa para esa visión global, donde claro que vemos hay una concentración muy grande en el continente africano. Además, aunque se habla de 28 países, yo insistiría y exigiría que se pusieran leyes en todo el continente, porque la inmigración dentro del continente africano es aún más de la inmigración que puede ver en Europa. Entonces, hay personas refugiadas de Somalia, por ejemplo, que viven en África del Sur, pero como África del Sur no entra como esos países que practican la mutilación genital femenina, pues no puede que no exista ley, ninguna vigilancia, ¿no? Entonces,
es importante exigir que exista una ley global, la verdad, que no debería haber ningún país sin ninguna ley contra la mutilación genital femenina. Os voy a enseñar para que veáis que la mutilación genital femenina no existía solamente en África, una entrevista que hice una doctora, son solo 4 minutos. El vídeo, por favor. I am Asha Ismail of Save a Girl, Save a Generation, an organization based in Spain and recently has opened an office in Kenya, Nairobi. We have been working towards the elimination and educating people towards female genital mutilation, known as FGM. And we have been working for, let's say, 13 years right now, since the organization has been registered in Spain. And today, as I said before, is a very special occasion, and I'm really happy to have you on the other side of the screen, so that we can talk about this issue. So I would like, for you to present yourself. Okay. I am Dr. A. Renee Bergstrom. My career was as a patient education specialist at the world-renowned Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. I am a survivor of FGM. This took place when I was 3 years old. And I have been working towards ending FGM along with all these amazing women throughout the world who know that this is a tragedy for all little children who have undergone the cutting. And thank you, Doctor. It's really amazing to know that in the other side of the continent, somebody who doesn't have the culture, let's say the tradition imposed or automatically assumed that this practice belonged only to one continent, and to find you, to be able to talk to you today, for me is a gift. During the years of this, our fight, let's say, against FGM, or our work towards eradicating FGM, we have tried not to stigmatize only the African women. So I want you to tell us a brief story of how yours was, why it took you so long before you could talk about it. What really made you not to talk about it? Was it pressure from the families? Was it you ashamed of talking about the issue? Well, my cutting was done because I was touching myself. And, you know, a 3-year-old, I don't know if you actually call it masturbation when you're 3 years old, but my mother was concerned. She took me to a doctor who I believe practiced his religion with a scalpel. And the belief of the doctor's religion was that masturbation was a sin. And he removed my clitoris. And the scar tissue. El vídeo dura como 17-18 minutos. Se encuentra en nuestra página para poder ver el vídeo completo de la entrevista. Ese trozo era importante para que lo podáis ver, ¿no? Que era la primera vez que yo estaba entrevistando a otra persona que no era una persona africana, contándome cómo le habían mutilado. En África y Oriente Medio, Asia, pues esos son los países que os decía que existe la mutilación genital femenina, pero debía, la verdad, en indicar ya que todo el continente existe, porque yo conozco familias que están en África del Sur, conozco familias que viven en Marruecos, que están mutilando
donde estamos hablando siempre que en Marruecos no hay mutilación genital femenina, y en Sudáfrica no hay mutilación genital, pero cuando no es la realidad, porque hay comunidades que viven ahí desde hace 3 siglos, que han huido de la guerra y ya se han hecho su vida ahí, y esa práctica existe ahí. Existe también en Colombia. El primer caso salió en 2007, era una comunidad indígena que se llama Embari, nunca me acuerdo del nombre bien, es una comunidad indígena y se supo de esa práctica en esa comunidad porque murió una niña. O sea, si no llega a pasar eso, a lo mejor no se sabe. Es cuando ya la comunidad, el país empieza a investigar, empieza a averiguar en lo que había pasado, a trabajar hacia ello. Hablando de Kenia, dentro de los países, es muy importante cuando estás hablando de los 28 países que existe la mutilación genital femenina, no generalizar, ni pensar que personas que vienen de esos países todos han pasado por la mutilación genital femenina. A veces son etnias dentro de esos países, pequeñas etnias, 1, 2, o a veces es el país completo, como en el caso de Somalia. Somalia, podemos decir, casi 98% de la población practica la mutilación genital femenina. También podemos decir, Guinea hay un alto porcentaje de la mutilación genital, pero hay países como Nigeria, como Kenia, que son en unas etnias dentro del país. En Kenia, por ejemplo, conviven 47 diferentes etnias, condados, se divide condados según la etnia, pero no quieren llamarlo etnia, son condados. De esos 47, 21 de ellos practican la mutilación genital femenina, aunque la escala de porcentaje por país, Kenia parece que tiene 21%, que parece poco, pero luego entras en la comunidad somalí, que es esa parte de North Eastern, que tiene 97, o sea, esa parte donde yo nací hace justo frontera con Somalia. O sea, esas son las líneas maravillosas de frontera que pusieron la colonia, ¿no? Dividiendo pueblos. Pasa lo mismo abajo con los masáis, que son 2 grupos divididos en unos grupos masái pertenecen a Tanzania, lo otro en Kenia. Entonces, dependiendo, ya cuando entras en Kenia y dentro de las etnias, hay etnias donde el porcentaje es más alto, otro, pero es importante no generalizar, ¿no? Es decir, vale, este pastor viene de Kenia, seguro que le han cortado, o viene de Nigeria, seguro que le han cortado. No es así. Hay que saber de qué etnia viene, hay que conocer la persona, etcétera, etcétera, en vez de llegar a las conclusiones. La mutilación genital femenina, bueno, hay 4 tipos, aquí hay 3. Por ejemplo, el primer figura es una vulva sin tocar, y la segunda es lo que se llama clitorictectomía, no sé por qué buscan esos nombres tan horribles y difíciles de pronunciar. Consiste en cortar parcialmente el clítoris o toda la parte visible del clítoris. La mayoría de las personas dicen que esto no hace mucho daño, que no es tan malo como el otro. Yo estoy completamente en desacuerdo de intentar medir la gravedad de los tipos de mutilación genital en ese sentido, ¿no? Porque también sabemos que el clítoris es donde bueno, primero es algo exclusivamente hecho para el placer de la mujer. Segundo, es donde hay una concentración de nervios impresionante y el corte provoca que tenga quistes, etcétera, etcétera, y que pueda tener unas complicaciones muy graves. Por lo tanto, no es menos grave. El segundo es el tipo 2, que consiste en cortar la parte visible del clítoris o parcialmente, y luego puede incluir labios mayores. O sea, hay 2 tipos de tipo 1 en la imagen. El que cortan solamente un poquito de clítoris entero, o la capucha, y etcétera, etcétera. Y luego el tipo 2 es parcialmente el clítoris, dependiendo de la comunidad, o solo toda la parte visible del clítoris, y puede incluir labios
mayores o menores, dependiendo de la comunidad. El tipo 3, hay 3 tipos de infibulación, no es solo uno porque ha ido cambiando. Está el primero que después de cortar clítoris, labios, juntan solo la parte del medio, dejando un agujero por arriba y otro por abajo, ¿no? Y luego está el tipo 2, que están adaptando muchas personas que practicaban el último, que era cerrar todo dejando un agujero muy pequeño, porque, por ejemplo, en Kenia empezó a haber una vigilancia a las niñas cuando van al baño, para ver cuánto tiempo tardaban. Y ahí es cuando salía la alarma que esa niña a lo mejor ha pasado por la infibulación. ¿Y qué han hecho los padres? Hacer lo mismo, pero dejar la apertura un poquito más grande. Así ya no le vigilan más, ¿no? Y el último, que es cerrar todo, dejando ese espacio muy pequeñito como la cabeza de una cerilla, sigue estando también muy presente. Todo ese tipo de mutilación genital femenina existe en todos esos países mencionados. Depende de la etnia, pues hacen uno u otro. La infibulación es más presente en países como Somalia, Sudán del Sur, parte de Mali, parte de Guinea, incluso en Egipto. El tipo 4 es otras prácticas que provocan las secciones en los genitales femeninas. Pueden ser la cauterización, la perforación, la incisión en la zona genital, la ampliación de orificio vaginal mediante corte provocado o el raspado. Aquí también yo incluiría la cirugía genital plástica, que se permite y se deja hacer aquí en Europa. Y aquí voy muy rápidamente, pues hay muchos motivos, por ejemplo, factores socioculturales que ser aceptada, los motivos, porque se practica por la comunidad preparación la niña para el matrimonio, porque se supone que la mutilación genital femenina te mantiene alejado de tener ninguna relación sexual y por lo tanto vas a estar virgen cuando vas a casar. Comportamiento sexual aceptable, o sea, hablando de virginidad y fidelidad. También vas a ser fiel solo a una persona, porque si no te cortan vas a estar subiendo a cada hombre que veas. Reducir el líbido de las mujeres, lo consideran limpieza, pureza. Algunos se apoyan en las religiones. Esta práctica existía antes de ninguna religión, pero cuando llegaron las religiones no impidieron, no lo prohibieron. O sea, dejaron que la gente siguiera haciendo lo que y la gente ha empezado a apoyarse en la religión para seguir haciéndolo. Claro que la comunidad también influye, porque si te señalan, si excluyen a tu hija y le ven de mala manera, no encuentra marido, etcétera, etcétera, pues te ves forzada por esa norma social para ir haciéndolo. Y luego están los mitos falsos y creencias. El marido puede morir si le toca el clítoris. Evitar dificultades en el parto, que evita dificultades, evitará la ceguera de la matrona puede quedar ciega si ve el clítoris. Los genitales pueden crecer como un pene, el clítoris puede matar los fertilidad, previene incluso el HIV, protección frente a las violaciones y abuso sexual. Hay otra cosa, y limpieza y belleza. Eso decían mujeres en una entrevista que le hicieron en el norte de Somalia, que mandaban a sus hijas a recoger leña y agua lejos y había muchas violaciones, entonces tenían que cerrarla para que no sean violadas. Eso, tenemos varios proyectos, formación, sensibilización, un proyecto financiado por la Unión Europea, a través de teatro también intentar expresar esas emociones y una casa de acogida en Kenia. En España estamos haciendo formaciones tanto a la comunidad como profesionales de diferentes sectores. Pues aquí imágenes de campañas y formaciones que hemos hecho dentro de España y en Europa. En Kenia lo mismo, o sea, información a la comunidad afectada, formación a líderes religiosas, casas de acogida y becas para niñas. Y ahí pues
bueno, ya esas imágenes para apoyar. Aquí hay enlaces de interés, tanto el vídeo como un manual que se ha sacado por el proyecto de Chain que estamos haciendo con la Unión Europea. Es un manual, la verdad, muy interesante, hechas por colegas mías de Save a Girl, Save a Generation, recogiendo obviamente años de experiencia para ponerle yo, pero como siempre digo y repito, esto no es como te van a dar instrucciones para acabar con la mutilación genital, no es una lavadora. Cada uno tiene que buscar las tácticas y las maneras mejor para poder acabar con ello. Y ya, creo que he tomado mucho tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu intervención. Vamos a dar paso a la intervención de Farjana. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por... es un placer. Estoy encantada de compartir con las compañeras de esta mesa, que estén aquí para escucharnos y para compartir y aprender unos de otros, ¿no? A mí me gustaría, antes de seguir con el tema de la mutilación genital femenina, hacer una breve referencia a la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias. En este caso, no sé si a lo mejor lo tengo bien o mal. Se te oye un poco. Vale, perfecto. Yo ya no me escucho. Pues bueno, comentaros, la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias nació de la necesidad, en este caso, de hablar por nosotras mismas sin tener a un portavoz o a un representante, sea hombre o mujer. En este caso, pues llegamos a esa conclusión, ¿no? ¿Quién mejor que nosotras mismas para decir quiénes somos, compartir de forma directa nuestras ideas, aprender, aportar todo lo que podemos a esta sociedad, ¿no? Entonces, de ahí nació la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias, ¿no? Con esa idea sencilla, y ya después se fue transformando, ¿no? Respecto a la lucha por y por la mujer, etcétera. A grandes rasgos, y comentar que principalmente la forman pues mujeres de distintos países africanos, Somalia, Guinea, Senegal, Sahara, Marruecos. Intentamos siempre dejar todos los conflictos fuera. A veces es complicado cuando el conflicto llega bastante, pero bueno, lo intentamos dejar fuera y unir, que sea una unión para y por las mujeres, dejando todo lo demás fuera. Y como os comentaba, los pilares principales de la asociación en este caso pues es la integración, ¿no? Como había comentado antes Larisa, de la población migrante, en especial a la mujer africana, también la sensibilización sobre las mujeres africanas, sus culturas, fortalezas, debilidades, retos, etcétera. Creemos que es bastante importante mostrar quiénes somos, cómo somos y lo que podemos llegar a hacer y conseguir. Y, por supuesto, el tema de la formación y la capacitación de la mujer consideramos que es bastante importante. De hecho, varios de los proyectos de la asociación pues van dirigidos en ese aspecto, ¿no? Como, por ejemplo, algo tan sencillo como impartir clases de español. Consideramos que es un punto clave para la integración, que es uno de los pilares, como había comentado, ¿no? Y, por supuesto, destacando esa sororidad. Es decir, la unión entre mujeres que tienen objetivos, que comparten objetivos comunes. Y, por supuesto, también la cooperación internacional, sobre todo para apoyar a países en desarrollo. No estamos aquí solo para visibilizar a aquellas mujeres africanas que viven en la comunidad canaria, sino también a aquellas mujeres africanas que siguen y que están en los países de origen y también quieren alzar la voz. Entonces, esa es la intención, ¿no? A grandes rasgos, el resumen de la asociación. Y bueno, para seguir un poco con el tema de la mutilación genital femenina, que en muchas ocasiones parece que es una realidad ajena a nosotros o muy lejana, pero cuando ya somos más conscientes, vemos cifras que aunque no son actualizadas, son un escándalo, ya empezamos a cambiar, ¿no? El chip. Y es muy importante el hecho de exigirles a las administraciones, a las entidades públicas, etcétera, que hagan un mapeo, que haya cifras actuales. Es muy importante, es muy importante. Y bueno, todo esto surgió. El tema del movimiento Stop Mutilación Genital Femenina surgió porque
en España, en distintas comunidades, pues hay protocolos, ¿no?, para prevenir y actuar en contra de la mutilación genital femenina. Pero para nuestra sorpresa, pues en Canarias no lo tenemos. Cosa bastante extraña porque, bueno, somos un puente entre ambos continentes, ¿no? Y no solo eso, sino por las llegadas de muchas mujeres y niñas al archipiélago, y que no tengamos pues ese protocolo, pues nos parecía un horror. Y bueno, surgió ese movimiento de Stop, que consiste en la unión de varias entidades, entre ellas Médicos del Mundo, la Asociación DINBE, AMAC, también profesionales de forma particular. Y bueno, los objetivos son muchísimos, pero lo voy a dividir en dos bloques para que os hagáis una idea. Evidentemente el primero es denunciar esta práctica y más bien unirnos, ¿no?, a esa lucha que se está haciendo y a esa denuncia. ¿Qué voy a decir? ¿No? Es una práctica que evidentemente consideramos que forma parte, es una forma de violencia contra las mujeres, ¿no? Y además nuestra idea es que muchas veces parece que es algo utópico, pero bueno, esperemos conseguir erradicarla, ¿no? Y si no somos nosotros, pues la siguiente generación, y si no, la siguiente y la siguiente. Lo importante es tener esa lucha y seguir adelante. Pero bueno, como os comentaba, consideramos que atenta de forma directa contra la integridad de millones de niñas y mujeres en el mundo, y evidentemente, como había dicho allá, deja secuelas que son muy graves, que pueden, infecciones, fístulas, problemas derivados del parto, incluso la cicatrización, porque evidentemente cada cuerpo cicatriza de una forma diferente, etcétera. Y no solo eso, y no lo dejo al final porque no es menos importante, las consecuencias psicológicas, ese daño psicológico que no se cura con una herida, pero sí está ahí, y de hecho en el protocolo le hemos dado bastante importancia a ese aspecto, ¿no? Porque se puede llegar a un sufrimiento en la vida sexual, evidentemente, y una exclusión, y podría incluso como una carga social. Entonces, le damos bastante importancia a ese punto, y algo curioso que habíamos notado es que no todos los protocolos le dan esa importancia. Hay protocolos, la verdad es que bastante completos. Recuerdo el de la Comunidad de Aragón, el de Valencia, muy completos, pero hay otros que no le dan tanta importancia o no desarrollan tanto el aspecto psicológico, y nosotros sí que consideramos que es muy importante. Y bueno, esa es la primera idea. Y la segunda idea, evidentemente, es elaborar un protocolo de prevención y actuación ante la mutilación genital femenina, que bueno, que ya de hecho está a puntito, como quien dice, está en el horno y está a puntito de salir el bollo. Así que esperemos que dentro de poco pues tengamos ya de forma oficial ese protocolo y se pueda empezar a utilizar, no solo para concienciar a la población, sino también para que los profesionales, los sanitarios, etcétera, tengan una guía, porque es un auténtico problema que, teniendo las cifras que tenemos, que como bien ha dicho Asha, son del 2016, es que no tenemos otras, y en Europa se estima que hay 500.000 mujeres y niñas que han sido víctimas en Europa. A mí por lo menos me escandaliza, son muchísimas, y 180.000 corren el riesgo de sufrirlo. Y claro, el riesgo puede ser puede ser en el propio país europeo o en el traslado temporal que se suele hacer, ¿no?, de visita al país de origen, etcétera. Entonces, de ahí a que los protocolos y la legislación tengan que no solo tipificar, en este caso, la práctica de la mutilación genital femenina como un delito, sino que no sea papel mojado. Porque muchas veces es que es papel mojado, y es una pena porque no se consigue del todo prevenirlo. Y más concretamente, había comentado antes Europa, en España en este caso se estima que unas 18.000 niñas en España
corren el riesgo de sufrirlo y son todas menores de 15 años. Nigeria, como bien había comentado Asha, es el principal país de origen del conjunto de la población de mutilación genital femenina, con casi 20.000 mujeres residentes en España, y ya después le siguen otros países como Senegal, Gambia, Guinea, Ghana, Mali, Mauritania y otros. Ojo con esto, porque todos los que he dicho son países africanos, pero a mí me gusta hacer mucho hincapié en el tema de que esta práctica es a nivel mundial. No es algo que sea única y exclusivamente de África, o sea, por cuestiones religiosas. De hecho, actualmente se realiza principalmente en algunos países de Oriente, como bien ha dicho la compañera, del continente africano, perdón, y de Asia. Pero eso no quiere decir que haya sido y únicamente se haya practicado en esos países o en ese continente. De hecho, tiene su base en una serie de convicciones y percepciones que son profundamente arraigadas. Es muy difícil de cambiar esa idea, ¿no? Arraigadas a estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, de diferentes comunidades donde se practica. Y claro, al no estar ligada a ninguna religión, porque no lo está, por lo menos la femenina, se debe enmarcar dentro del orden sociocultural patriarcal. ¿Por qué digo esto? Porque se considera que es una forma de control y dominio sobre el cuerpo y la sexualidad femenina. De hecho, Asha antes lo comentó bastante bien, es para controlar el que la niña llegue virgen al matrimonio, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, no solo es una vulneración de los derechos de las mujeres y de las niñas, sino que también es una forma de controlar a la mujer. Y bueno, sí, es reconocida internacionalmente como una forma de violencia que supone una vulneración de los derechos humanos, de los derechos de la mujer, perdón, y de la niña, así como también una manifestación extrema de esa desigualdad de género. Y esto es muy importante destacarlo. Pero no solo eso, sino que además el hecho de que se practique predominantemente en menores, porque la edad pues suelen ser a los 14, antes, eso constituye una violación también de los derechos del niño y de la niña. O sea, es más grave aún si aún cabe. Y como comentaba antes, los profesionales necesitan una guía, necesitan para poder trabajar. Ya contamos con el impedimento de que imaginemos, que considero que con los ejemplos se puede uno hacer una idea de que pues un sanitario en su consulta atiende pues a una mujer que ha sufrido la mutilación genital femenina y ella no sabe hablar español, no está acompañada por nadie, pero claro, el sanitario que la atiende pues no sabe hablar pues a lo mejor un dialecto de África. Eso ya es una barrera. Por eso siempre consideramos que ya no es solo la formación de los profesionales, porque de hecho, y me consta que en el archipiélago canario muchísimos sanitarios están muy interesados, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y es satisfactorio, la verdad. Pero ya no es solo el tema de que los sanitarios, los profesionales no tengan material, no les hayan formado, sino que hay una barrera, hay de idiomática, cultural, etcétera, etcétera. Por eso siempre desde la asociación decimos que es muy importante el que haya presente, por ejemplo, en ese tipo de consultas, no una persona para traducir, sino un mediador. Porque en muchas ocasiones, al ser culturas diferentes, al ser ideas diferentes, con una persona para traducir no es suficiente. No es suficiente, se necesita
un mediador cultural para que entienda lo que está diciendo la otra persona y trasladarlo, ¿no? Intentar traducirlo de la mejor forma. De hecho, recuerdo hace poco tuvimos una actividad también sobre el tema de la mutilación genital femenina y se recreó una escena, ¿no? Y era bastante interesante porque se seleccionó a alguien del público, que era sanitaria, si no recuerdo mal, y bueno, en este caso Asha era esa paciente que llegaba y no sabía hablar español, etcétera. Y fue muy interesante, muy interesante, porque claro, la sanitaria quería ayudarla, pero no sabía cómo. No sabía cómo. Entonces, claro, la paciente se fue a su casa sin haber sido explorada, o a lo mejor haber sido explorada, pero no de la forma que tenía que haber sido, y no, sin un tratamiento, etcétera. Entonces hay muchísimas barreras que sí que es necesario tenerlas en cuenta y prevenir, ¿no? Porque, como decía antes, en muchas ocasiones consideramos que es una realidad ajena a nosotros, pero es que las cifras son escandalosas y hay muchísima población, somos muchos africanos y africanas aquí en el archipiélago canario y en España, y hay que actualizar esas cifras para prevenir que más niñas sigan sufriendo esa práctica, ¿no? Porque el hecho migratorio en este caso motiva, ¿no?, que sea un elemento a tener en cuenta en la asistencia y en el acompañamiento de esas mujeres y niñas que llegan al archipiélago, ¿no? Y evidentemente pues evitar esa incidencia alta. Y bueno, yo creo que más que seguir, me gustaría que el público participara. Yo creo que es un tema que es bastante interesante y nos tiene a todos como muy inquietos e inquietas, ¿no? Y sería muy bueno que participáramos todos y todas y así mantenerla, ¿no? Seguir con la actividad. Así que muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí.